dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, me entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muy buenos días para todos ustedes. Estamos nuevamente aquí trayendo esta palabra, este mensaje de amor, de fe y de esperanza en esta mañana de parte del Señor. Recuerde que somos el Centro Misionero Bethesda de la localidad de Bosa, aquí en la ciudad de Bogotá. Y estamos en esta mañana de parte del Señor, trayéndole un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros. Yo sé que hay familias, yo sé que hay hogares que en este momento están dispuestos y se han dispuestos para escuchar la palabra del Señor. A todos ellos les presentamos un saludo muy especial en esta mañana. Los bendecimos en el nombre del Señor. Declaramos una mañana de bendición, declaramos un tiempo poderoso, un tiempo en el cual el Señor por medio de su palabra va a llegar y va a tocar las vidas, los corazones y las mentes. Damos gracias a todas las personas que hacen posible que esta transmisión, que este enlace esté aquí con ustedes como lo hemos hecho todos estos días. Les agradecemos mucho a todos ellos. Y vamos entonces a colocar este tiempo precioso en la presencia del Señor. Vamos a pedirle al precioso, al poderoso Espíritu Santo de Dios que sea Él tomando el control
de cada vida, de cada mente y de cada corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él abriendo nuestros sentidos espirituales para que hoy esta palabra que el Señor nos va a hablar, esta palabra que el Señor nos va a revelar, quede en nuestros corazones. Vamos entonces a entrar en este momento de oración, a entrar en este momento en la presencia del Señor, colocando en la presencia de Él este tiempo precioso. Vamos a orar, amor, en este momento. Vamos a orar. Buenos días, Dios me los bendiga, bienvenidos en esta mañana. Estamos aquí como estos días, hemos estado trabajando, sirviéndole al Señor, orando, clamando por las vidas. Estamos hoy en este nuevo amanecer, contentos, felices, dispuestos a que Dios haga grandes cosas a través de nosotros, de su palabra, ¿cierto? Porque somos los instrumentos en las manos de Dios para bendición. Entonces, dispóngase allí, dispóngase con su familia, con sus hijos, con las personas que están ahí en esa casa, en ese cuarto. Dispóngase para que hoy Dios sea ministrándoles, Dios mismo sea impartiéndoles, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y Él dice que hará maravillas, prodigios en los cielos y en la tierra, y que su brazo no se ha cansado, que su brazo está extendido para ayudarnos, para bendecirnos, para restaurarnos, para darnos vida y para enseñarnos su palabra. Porque esta mañana vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene allí para ustedes hoy? Entonces, dispóngase, yo voy a orar, todos vamos a orar, usted y nosotros vamos a orar, vamos a clamarle al Señor. Yo no sé sus necesidades, yo no los conozco, pero Dios sí los conoce y Dios sí sabe que esta mañana para usted y para su familia es un tiempo de mucha bendición. Entonces dispóngase allí. Orar es hablar con el Señor, es rendirnos a sus pies, es aceptar su poderío, su señorío, su grandeza, aceptar que no estamos aquí en esta tierra por casualidad, sino que fuimos creados por el único Dios verdadero. Entonces nos disponemos para hablar con nuestro Rey, con nuestro Dios, el único porque no hay otro. Solo hay un Dios, nuestro Señor Jesucristo, que reina por los siglos y los siglos. Entonces, yo voy a colocar en las manos del Señor esta mañana, este tiempo, y a su familia, a Colombia, al mundo, lo vamos a colocar en las manos de Dios para que sea Él obrando, para que sea Él trabajando allí en cada persona, porque Dios es un Dios personal. Y lo que nos salva es esa relación íntima y personal con Dios. Amado Señor, Dios que estás en el cielo y en la tierra, hoy te queremos dar gracias, Señor. Muchas gracias porque hoy nos diste la vida, Espíritu Santo, porque hoy permitiste que tu presencia, Dios, permaneciese aquí con nosotros. Gracias por este tiempo de oración, este tiempo de lectura de tu palabra, por este tiempo con los hermanos, por este tiempo, Señor Padre, con las familias, Señor, con la conexión con el mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por llevar tu palabra, Señor, a los lugares más lejanos, más remotos, Padre. Allí en el campo, en la ciudad, allí, Padre, en un país, allí, Padre, en una nación, Dios mío, porque tú eres un Dios poderoso para hacer que tu palabra corra, Señor, que tu palabra llegue, que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra, Señor, hoy, Dios mío, sea ministrando a cada hermano, a cada persona que escucha, que ve este video, Señor. Gracias, hoy los colocamos delante de ti, bendito Padre. Hoy levantamos este altar aquí, en esta localidad de Bosa, en esta casa, Señor. Te entregamos cada persona, cada niño, cada joven, Padre, cada señorita, Padre, cada persona, cada anciano que está allí, bendito Padre. Oramos en este día, oramos y clamamos, intercedemos, rogamos, imploramos, Señor, tu misericordia, Padre. Imploramos, Padre, tu ayuda. Imploramos, Señor, que hoy ocurra algo grande en nuestras vidas, que hoy ocurra algo
diferente allí, Padre, en cada persona que ve este video, que, Padre, te abre la puerta, Padre. Hoy no te vamos a cerrar la puerta, hoy abrimos la puerta de nuestra casa, de cada casa allí, de cada familia, Señor. Hoy oramos para que la presencia tuya, Señor, se lleve allí, Padre, todo lo que esté mal, lo que esté desordenado, lo que no esté correcto, bendito Padre, en el hogar, en la familia, en el corazón, Dios del cielo, Padre, porque tu palabra dice que el corazón es engañoso, que el corazón, Padre, es malo, que el corazón es perverso, Padre, pero nosotros hoy entregamos el corazón y la iglesia y los hermanos y las familias, Señor, y aquellas personas que nos ven por primera vez, bendito Padre, oramos por ellos, Señor, clamamos por la humanidad, clamamos, bendito Padre, para que hoy te manifiestes, para que hoy les ayudes, para que hoy nos hagas entender lo que no habíamos entendido. Tu palabra dice que lo que no podemos entender hoy, lo vamos a entender mañana, Señor. Hoy rogamos, Espíritu Santo, para que nos ilumines, para que abra los sentidos del Espíritu, para que tu palabra, Señor, se pueda entender, Dios mío. Te lo clamamos, Dios mío, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy se abren nuevas puertas para la predicación de tu palabra, Señor. Se abren puertas de bendición, se abren familias, hogares completos, Señor, te reciben hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Hoy, Dios mío, es un día de milagros, hoy es un día de bendición, hoy es un día, Padre, de vida, Padre, porque tú no estás muerto, Señor Jesús, tú vives, tú has vivido, Señor, y vivirás por los siglos de los siglos, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor en esta mañana, colocamos entonces este tiempo en la presencia del Señor y vamos a ir a la palabra del Señor. La palabra que Dios tiene hoy para nosotros la encontramos el día de hoy en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías en el capítulo número 53. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53, escúcheme, yo quiero que usted tenga en cuenta algo esta mañana. Esta profecía del profeta Isaías fue escrita y fue manifestada, fue revelada por parte de Dios al profeta Isaías aproximadamente 700 años antes de que ocurriese. Y se manifestó la gloria de Dios y el poder de Dios estuvo ahí y Dios lo reveló al profeta Isaías y el profeta Isaías lo da a entender en ese tiempo. Pero mire lo que nos habla la palabra del Señor. Tenemos que entender hoy claramente, como estaba orando mi esposa, Dios está vivo. Él está vivo. Este drama, esta situación que muchos de pronto en este tiempo están tal vez con esta palabra conmemorando, sucedió hace más de 2000 años y fue un acontecimiento que partió el mundo en dos, antes de él y después de él, antes de su venida y después de su venida, antes de lo que le sucedió a él y después de lo que le sucedió a él. La era cristiana se parte totalmente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero eso ocurrió, eso pasó hace más de 2000 años. Él está vivo, pero quiero que hoy entendamos la palabra que el Señor tiene para nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros en esta mañana entendamos, primero que todo, que se está cumpliendo una profecía que 700 años antes más o menos Dios ya la había revelado y la había dado a conocer. Y esa profecía se cumple tácitamente y se cumple literalmente en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Una pregunta. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, dice la palabra, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y aquí estamos empezando a aprender palabra del Señor. Aquí estamos empezando a entender cuál era el propósito del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escuchen, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Y entendamos algo. Esta profecía de parte del Señor dada al profeta Isaías 700 años más o menos, mire cómo concluye en la primera epístola del apóstol Pedro. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó, escúcheme, nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Las heridas producidas en su cuerpo, esas heridas externas y esas heridas internas, son la manifestación, dice la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Cada herida causada en él, cada herida que él sufrió, cada herida acaecida, tanto en su cuerpo como internamente, tenía este propósito de llevar nuestros pecados. Él lo sufrió, él lo sufrió. Si a alguno le queda duda de que Dios abomina el pecado, mire el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si a alguno le queda duda de que Dios castiga el pecado, miremos el sacrificio en la cruz del Calvario. Él, que no tuvo pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que en su cuerpo Él llevara todos nuestros pecados. Y sobre eso es que la palabra de Dios nos va a hablar hoy. Sobre esas heridas externas y sobre esas heridas internas. Mi esposa va a trabajar. El Señor le ha revelado y le ha mostrado sobre esas heridas internas. Y vamos a mirar esas heridas externas, acaecidas. Cada herida en su cuerpo. Esa herida en su frente. Esas heridas en sus manos. Esas heridas en sus pies. Esas heridas en su espalda. Lo que le pasó a él en su lengua. Todo tenía un propósito. Llevar él nuestros pecados, porque dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, escuchen, estando muertos a los pecados, después de que él hace ese sacrificio, nosotros fuimos libres. ¿Por qué entonces volver nuevamente a estar esclavos? ¿Por qué nuevamente volver a la esclavitud del pecado? Si él llevó nuestros pecados, sus heridas, cada herida externa e interna de él demuestra, da a entender y se lleva el pecado de cada uno de nosotros. Vamos entonces a empezar a tocarlo como el Señor nos ha revelado. Esa parte, esas heridas internas las va a tocar mi esposa y vamos a empezar a hablar de esas heridas internas y después hablaremos paso a paso de esas heridas externas, porque lo tenemos que entender. Más de uno hoy de pronto está mirando una película, está mirando esa supuesta conmemoración, pero el Señor quiere hoy que reflexionemos, que entendamos en nuestro corazón y nos demos de cuenta que Él ha muerto. El sacrificio de Cristo no fue en vano. Él murió para que tuviéramos libertad, para que tú y yo fuéramos libres. Dice la palabra del Señor, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y por sus heridas y por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Tú lo tienes que entender. Mire, las enfermedades. Las enfermedades que hoy miramos hoy en día son todas de origen o connotación por nuestro proceder, por nuestras acciones, por lo que hemos hecho. Tal vez nosotros mismos hemos dado lugar a ellas y demás. ¿Por qué? Mire, si usted se pone a mirar la palabra del Señor en la antigüedad, estos hombres y mujeres de Dios, ¿por qué tuvieron esa vida tan abundante? Tuvieron tantos años de vida. Porque Dios, mi amado hermano, Él no tiene, el propósito de Él no es que su pueblo y que sus hijos estén enfermos. Las enfermedades, muchas de ellas tienen connotación interna y muchas de ellas tienen connotación externa. Y lo que hemos escuchado sobre esto que estamos padeciendo también es esa connotación externa. ¿Era un propósito del Señor? No. El propósito del Señor es distinto. Que su pueblo viva, tenga vida y vida en abundancia. Y eso lo vamos a entender en esta mañana. Empecemos entonces con la connotación de las heridas internas. Bueno, vamos a mirar aquí, vamos a comenzar a estudiar un poquito la palabra desde el versículo número 3. Comienza la palabra diciéndonos, si usted tiene su Biblia ahí, coja su Biblia, porque es que la Biblia es la que nos revela la verdad. Es importante que leamos la palabra, para que usted no diga, no, es que me están engañando, me están diciendo, me están trayendo un cuento, una fábula, eso no pasó, esto sí pasó. Lo que dice la Biblia, eso pasó, eso sucedió, eso aconteció. Y la Biblia dice que fue dejada esta palabra para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos. Dice la Biblia que esta palabra fue dejada por Dios. Sí, no es un invento de los pastores, no es un invento del ser humano, no. Esta palabra fue dejada
para que nosotros leyéramos y nosotros mismos comprendiéramos, ¿cierto?, lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces dice la Biblia en el verso número 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto fue real. Esto pasó hace más de 2000 años, pero sigue pasando hoy. Y usted tal vez está allí y está diciendo, pero yo cuándo he despreciado, cuándo lo he desechado, cuándo lo he hecho a un lado. Muchas veces nosotros hemos sacado a Dios de nuestra vida. Muchas veces queremos vivir sin Dios. Si hoy miramos la condición del mundo y por qué el mundo está así, por qué la tierra está así, por qué los países están así, el problema de la humanidad es porque nosotros queremos vivir sin Dios. El ser humano quiere vivir sin reglas, quiere vivir sin parámetros, quiere vivir a su manera y a su modo. Y si nosotros vemos cualquier empresa, cualquier institución, colegio, tiene sus normas, tiene sus reglas y el hombre tiene que acatarlas. Pero en cuanto a la Biblia y a la palabra de Dios, nosotros queremos vivir sin el Señor. Y ese es el problema de la humanidad, que hemos desechado a Dios. Dice la Biblia, despreciado, despreciado. ¿Cuándo despreciamos a Dios? ¿Cuándo? Usted va a decir, no, pero yo no lo he despreciado, yo no lo he hecho a un lado, sí lo despreciamos. Cuando a usted le hablan de Dios, cuando a usted le dice, la Biblia dice esto, y a usted le molesta, ¿por qué? Porque no le quiere dar cuentas a Dios, porque no quiere que uno mayor gobierne sobre usted. Pero existe uno mayor, hay uno mayor, que se llama Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, que fue el que murió por los pecados de la humanidad, que se hizo carne, que vino a esta tierra, padeció, murió. Y como ahorita va a trabajar mi esposo, vemos que Él se llevó el castigo de nuestros pecados. Lo que era para nosotros, Él dijo, yo me lo llevo, yo lo pago, ¿sí? Y fuimos desagradecidos. Los seres humanos somos por naturaleza desagradecidos, porque tal vez muchos dirán, pero es que yo no dije que, yo no le pedí que muriera por mí, yo no le pedí que se dejara crucificar, yo no le pedí que viniera a esta tierra. No, es que no había ni uno solo que pudiera pagar el pecado del ser humano. Y por eso le tocó al Señor Jesucristo hacerse hombre, venir, encarnarse, nacer de María la Virgen y hacerse ser humano para poder pagar por ese pecado, por la desobediencia del ser humano. Dice la Biblia, despreciado y desechado. Cuando un ser humano, a usted o a mí, nos desprecian o nos desechan, nos causa dolor en el corazón, ¿cierto? Porque un desprecio que lo saque, ¿qué es despreciar? Despreciar es algo, no vale para mí, no tiene valor, no tiene significado, no me importa, lo saco, quiero vivir sin esto, sin él, sin este objeto, sin esta cosa que me molesta. Y nosotros, dice la Biblia, despreciado, o sea, quiere decir que nosotros lo sacamos de nuestra vida, lo apartamos de nosotros, ¿cierto? Porque quisimos vivir a nuestra manera, a nuestro modo, lo desechamos. Hoy vemos nosotros, cuando nos hablan la palabra de Dios, cuando nos hablan de Cristo, mucha gente dice, no me hable de su Dios, no me diga de su Dios. Usted no nos está despreciando a nosotros, usted está despreciando la palabra de Dios y a Dios mismo. Lo está desechando, lo está sacando, lo está diciendo, vea, yo soy autosuficiente, yo puedo solo, yo no lo necesito, ¿sí? Y esto pasa en la humanidad, esto pasa hoy, eso está pasando en cada país del mundo. Vemos claramente cómo queremos apoyarnos en la ciencia, y no que la ciencia sea mala, no que la sabiduría sea mala, no, porque es que eso también es dado por Dios.
pero no queremos rendir cuentas a nadie. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos vivir sin reglas, queremos vivir a nuestras anchas, entre comillas, en libertad. Porque la Biblia dice que solo hay dos caminos, y si no le servimos a Dios, le estamos sirviendo al enemigo, ¿cierto? Si no somos de Dios, somos esclavos del diablo, porque solo hay dos caminos, ¿sí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesucristo se quebrantó. El Señor Jesucristo murió en dolor, en aflicción. Dice la Biblia que la sangre de su cuerpo se derramó. Salió de su cuerpo toda la sangre, porque las cortaduras y las heridas que causaron los latigazos fueron sacando poco a poco la sangre de su cuerpo. Y esa sangre fue derramada por los seres humanos. Y muchas veces no valoramos esto, no apreciamos a Cristo Jesús, no apreciamos lo que Él hizo por nosotros, ¿cierto? Dice que quebrantado como que escondimos de Él el rostro, nos escondimos de Él, nos apartamos de Él. ¿Y por qué? Si vamos allí al libro de Génesis, cuando pecó Adán y Eva, ellos lo primero que hicieron fue esconderse. Lo primero que hicieron fue buscar un escondite donde se pudieran ocultar de Dios. Pero Dios, los ojos de Dios, dice la Biblia, que los ojos de Dios son como fuego, que son llamas de fuego que miran en la oscuridad. Y que así nos vayamos al lugar más lejano y más remoto, allí está Dios. Ahí los ojos de Dios nos miran en todo momento, en cada instante de nuestra vida. El Espíritu de Dios está observando la humanidad, porque es que Él nos creó, Él nos hizo este mundo, los cielos, las estrellas, el firmamento, los planetas, todo lo hizo Dios. Entonces el ser humano no se puede escapar de su Creador. Nosotros no podemos escaparnos del que nos hizo, porque los ojos de Dios están ahí. Y entonces aquí dice que el ser humano trató de esconder su rostro del Señor y no lo estimamos, no lo amamos, no lo valoramos, no lo apreciamos, ¿sí? Entonces el mundo ha querido vivir lejos, apartado de Dios, separado de Dios. Queremos vivir una vida sin el consejo de Él, sin la palabra de Dios, ¿sí? Cuando a veces nosotros hablamos y conversamos con la gente y le comentamos, vea, es que la Biblia dice esto, dice no, a mí no me hable de ese Dios, es que no hay otro Dios y no podemos hablarle de otro porque no hay para mí otro Dios, no existe, solo el que creó los cielos y la tierra y el que habla la Biblia. La Biblia dice, no te harás imágenes arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imágenes. ¿Sí? Entonces nosotros queremos construir nuestro propio Dios. Aquel que no nos juzga, aquel que no nos señala, aquel que no nos corrige, aquel que no nos exhorta, ¿cierto? Queremos hacernos un Dios a nuestra manera. Como yo quiero, como Nayibe quiere ese Dios, así me lo hago. Y ese no es el Dios verdadero, ese no es el Dios que creó los cielos y la tierra, ese no es el Dios que habla su palabra. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El Señor sufrió internamente, emocionalmente, en su corazón le dolió el desprecio de que creó al hombre, creó al ser humano y el ser humano lo despreció. El ser humano lo apartó, el ser humano lo sacó, el ser humano quiso vivir sin Él. Eso es doloroso. Afectó el corazón de Dios, afectó el corazón el haber sido despreciado por sus propios hijos, por su propia creación. Y le dolió en el corazón, porque fue humillado, fue despreciado, fue desechado. Nos escondimos de Él. No quisimos que Él nos viera, por el contrario, quisimos apartarnos de Él. Entonces, mi vida,
Entonces ya mirando esta connotación de las heridas internas, eso que estamos mirando nosotros, esa forma como nosotros nos quisimos apartar, como nosotros quisimos ocultar el rostro del Señor. Mire lo que empieza entonces a hablarnos el Señor de esas heridas externas. Dice la palabra del Señor y lo acabamos de mirar, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Cada herida causada a Él era una herida causada para llevarse los pecados del cuerpo, para llevarse esas maldiciones de cada uno de nosotros. Vamos a mirar en primer instante las heridas causadas en su frente. Y con las heridas causadas en su frente por esa corona de espinas, ¿qué se estaba llevando el Señor? En el libro del Génesis, en el capítulo número 3, allá al final, después de la caída del hombre, ¿qué le dice el Señor al hombre? Allá en el versículo número 17. Al final del versículo 17 le dice el Señor al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y le dice, espinos y cardos te producirá. O sea que todavía no había espinos y cardos, la vegetación, todo lo que había en el jardín del Edén era perfecto. No había espino, no había cardo, no había maleza, no había hierba, no había cizaña, no había algo que estuviera interrumpiendo o estuviera inmiscuido ahí en la perfecta creación del Señor. Y esa maldición de que habla aquí, dice espinos y cardos te producirá. Y entonces está diciendo, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Y le dice, con el sudor de tu rostro comerás de él. Al principio fue visto el trabajo como un castigo. Y el Señor, con la herida en su frente, con esas heridas en su rostro, se estaba llevando la maldición del pecado. Esa maldición que fue vista, esa maldición que vino sobre el hombre por la caída. ¿Por qué una corona de espinas y por qué no una corona de oro? Una corona de espinas porque esa corona de espinas iba a producir en él que se derramara su sangre preciosa. Y su sangre preciosa, más preciosa que el oro, iba a lavar, iba a quitar esa maldición de la frente del hombre, que fue la maldición que vino a causa de la caída. Y esa maldición fue quitada, esa maldición fue llevada, y desde ese momento entendemos y comprendemos que el trabajo no es un castigo, que el trabajo es una perfecta bendición y una poderosa bendición. Y como Él se llevó esa maldición que había por la caída del hombre, el Señor se la lleva y se lleva también la pobreza, la miseria, la ruina, la escasez, el estancamiento. El trabajo ya no sería un castigo, el trabajo ya no sería algo que no produciría, no. El trabajo, el fruto de nuestras manos, el Señor lo empieza a bendecir. Se lleva esa maldición porque dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora, ese sudor del rostro sí, no será solamente para comer el pan, será para que tú tengas bendición, para que seas prosperado y para que seas bendecido. Con esas heridas causadas en su rostro, con esas heridas causadas en su frente, por esa corona de espinas, se lleva él esa maldición y viene bendición, prosperidad. La bendición en tu casa, en tu hogar, en tu familia, vienen por el trabajo, vienen por el esfuerzo, vienen por lo que tú haces. Se lleva él esa maldición que en su momento de pronto fue visto el trabajo como una maldición. Y el Señor se lo lleva y nos trae bendición, vida eterna y prosperidad. Esas primeras heridas causadas en su rostro por esa corona de espinas tienen esa connotación. Ahora vamos a mirar las heridas en sus manos. Cuando miramos las heridas en sus manos, el libro del profeta Isaías en el capítulo número 59, en el capítulo 59, en el versículo número 3, que nos dice, versículo número 3 del libro del profeta Isaías, capítulo 59. Estamos mirando que cada herida del Señor en cada parte de su cuerpo se está llevando esos pecados. Y al causarle esas heridas está pagando ese precio. Porque recuerde que cuando termina su suplicio, cuando termina su sacrificio y está a punto de entregarle su alma al Padre, le dice, consumado es. Y ese consumado es no es otra cosa que ya he pagado. Todo quedó cancelado, no te debo nada, Satanás. Ha sido consumado y ha sido pagado todo. Entonces, el libro del profeta Isaías en el capítulo 59, en el versículo 3, las heridas en sus manos. ¿Qué dice el versículo número 3? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre.
Sigue diciendo, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad en su lengua. Esas heridas en sus manos se están llevando toda esa obra de maldad, toda esa obra de iniquidad que se hacen con sus manos, toda esa maldición que viene sobre la tierra desde el momento que Caín sacrifica al justo Abel con sus manos, utilizando una herramienta que en ese momento pues dice que es una colgada de burro, lo que hubiera sido. Esa fue una obra de ¿qué? Una obra de manos manchadas de sangre. Hasta el día de hoy vemos toda la iniquidad, toda la maldad que se hace con estas manos. Pero Él, con esas heridas en sus manos, por eso está diciendo, en su cuerpo, esas heridas en su cuerpo, Él se llevó nuestros pecados. Esas heridas en sus manos nos vuelven nuevamente y le dan bendición a estas manos. Y es donde el Señor nos dice que estas manos son de bendición, que todo lo que tocara la planta de nuestras manos será de bendición, que Él bendecirá el fruto de nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos será de bendición. ¿Por qué? Porque con las heridas en sus manos, Él paga. Él paga toda iniquidad, toda obra de maldad y toda obra de perversidad que se hicieron con las manos. Nosotros tenemos que entender, el Señor nos está hablando en esta mañana. Miren, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es en vano. Y estaba hablando mi esposa. No hay otro camino. ¿Usted cree que si hubiera otro camino, Dios hubiera permitido que su hijo fuera sacrificado de esa forma? No, es que no había otro camino. Él es el camino. Con su sangre preciosa, Él lava nuestros pecados y lava toda iniquidad. Las heridas en sus pies. ¿Qué nos muestran las heridas en sus pies? Ahí mismo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, vamos nuevamente donde estamos. Capítulo 59, pero el versículo número 7. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, pero ahora en el versículo número 7. ¿Qué dice el versículo número 7? Sus pies, los pies del bien, los pies de nosotros, nuestros caminos, ¿hacia dónde van nuestros pies? Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pies, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Los caminos del hombre. Los pies nos llevan continuamente al mal. Nuestra mente trae ese mal pensamiento. En nuestra mente está esa iniquidad, ese mal proceder. Y encamina esa mente, encamina nuestros pasos. ¿A qué? Al adulterio, encamina nuestros pasos a la fornicación, encamina nuestros pasos al homicidio, encamina nuestros pasos hacia las lesiones personales, a toda esa iniquidad, a toda esa maldad, hacer, el desplazamiento, el ir a cometer el pecado, el ir a cometer la maldad, el ir a rechazar el Señor, el ir en contra de la palabra del Señor, es más, el ir escapando de su gloriosa presencia. Ese pecado en los pies, eso que se hace con nuestro caminar y nuestro trasegar diario, Dios lo lleva en la cruz del Calvario. Paga con su sangre preciosa en su mente y en su frente la maldición de la tierra. Paga con su sangre preciosa, con esas heridas en sus manos. Recuerde que le pusieron clavos, fueron descoyuntados sus huesos, lo dice la palabra del Señor en el Salmo número 22, si lo quieres leer. Ahí habla de que sus huesos fueron descoyuntados. Imagínese usted esa situación. Mire, yo no sé si usted se ha puesto a pensar. Usted cuando está de pronto, las hermanas, o si hay alguien que lo hace en su casa y está por ahí cosiendo algo con una agujita y medio se pincha un dedo. Y dura a veces todo un día y de pronto va hasta la EPS para que lo excusen y le den una incapacidad porque se pinchó un dedo. A nuestro Señor Jesucristo le descoyuntaron sus huesos, los huesos de sus manos y los huesos de sus pies. ¿Por qué? Porque Él estaba pagando todo pecado y toda iniquidad en su cuerpo y se la estaba llevando para que tú y yo tuviéramos libertad. ¿Lo entendemos a este momento? Las heridas la sangre preciosa en su rostro. Las heridas en sus manos, las heridas en sus pies, fueron descoyuntados los huesos de sus pies, porque recuerde que Él estaba en la cruz y en sus pies estaba soportando su peso. Y le fueron puestos los pies uno sobre otro y ese clavo traspasó totalmente sus huesos y fueron descoyuntados. ¿Para qué? Para llevar Él el castigo por el pecado que cometemos al caminar, de ir nuestros pasos encaminados a hacer el mal y a hacer toda perversidad. Hasta ahora tenemos estas tres heridas externas. Vamos a seguir mirando las heridas internas y volvemos nuevamente a terminar de mirar esas otras heridas externas. Bueno, seguimos mirando aquí la palabra que el ser humano quiere vivir alejado de Dios
y herimos a Dios, usted y yo contribuimos con estas heridas, con las heridas físicas y las heridas internas, aquellas heridas que muchos seres humanos llevan en su corazón, y yo también llevaba cuando no tenía a Cristo, ¿cierto? Cuando nosotros vivíamos sin ley y sin Dios, decían, sin ley y sin Dios, sin nadie que nos dijera nada, ¿cierto? Entonces, allá en nuestro corazón habían heridas, habían cosas que habían marcado nuestra vida. Al Señor Jesucristo lo marcó también el desprecio y la humillación que él tuvo que pasar, porque al haberle rasgado su vestido, al haberlo desnudado, al haberlo dejado sin ropas, fue una vergüenza delante de la gente, ¿cierto? ¿A quién le gusta mostrar el cuerpo? Bueno, habrán personas que les gusta, pero aquella persona que se respeta y que honra su cuerpo, porque sabe que es un templo donde habita Dios, no lo deshonra, ¿cierto? No lo ultraja. Pero el Señor Jesucristo fue ultrajado y fue humillado. Y aún lo sigue pasando hoy. Hoy sigue pasando. No es cada año. Cada año no nos podemos estar acordando de Dios y quebrantando nuestro corazón y llorando cuando vemos una película. No. Es que nosotros todos los días, mire, 365 días al año despreciamos a Dios. Lo alejamos de nuestra vida, lo sacamos de nuestro corazón. Queremos vivir sin Él, corremos de Él. Y eso causa herida. Eso causó herida en el corazón. El que lo hayamos despreciado, que lo hayamos humillado y que lo hayamos dejado a un lado, eso ocasionó en el Señor Jesucristo una herida emocional, una herida en el alma, una herida en su corazón. Y Él murió llevándose todo eso a la cruz del Calvario. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo número 16, verso número 25, dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Cada cual, dice la Biblia allí, aquí volviendo a la palabra, dice que cada cual se fue por su camino, ¿sí? Dice la Biblia. Todos nosotros nos descarriamos, todos. No dice unos pocos, no dice unos, no dice dos, no dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Vamos a leerlo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nos apartamos de Dios, todos nos fuimos de Dios, todos corrimos de Dios, todos nos hicimos a un lado de Dios. Y aquí lo dice la Biblia, que no fue uno, fueron todos, fuimos todos, porque yo también estuve apartada de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos, ¿sí? Entonces, cogimos nuestros propios caminos, quisimos irnos por el camino que de pronto usted y yo pensábamos que era el correcto, que era el que creíamos, que era el que nuestros padres nos estaban indicando. Pero aquí la Biblia dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, parecen derechos. A usted y a mí nos pueden parecer derechos, pero dice la Biblia, pero que su final es un camino de muerte. Usted puede decir, yo no le hago mal a nadie, como uno escucha siempre, yo no le hago mal a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo por el contrario no, pero más sin embargo usted está yendo en contra de la palabra cuando no lo obedece, cuando no escucha la voz de Dios. Si hoy le dice Dios, vea, deje de fornicar, deje de adulterar, deje de emborracharse, deje de matar, deje de robar, deje de blasfemar, usted está apartándose porque usted dice, pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Sí? Entonces usted está por su propio camino, porque está diciendo, yo voy por mi camino y no le hago mal a nadie. Cuando usted practica la brujería, la hechicería, cuando usted busca ídolos diferentes de Dios, está yendo en contra de la palabra. Y usted dice, yo voy por el camino derecho, pero la Biblia está diciendo que aunque nosotros digamos, que aunque a nuestro parecer querramos ir por el camino que nos parece que es el derecho, el final
será un camino de perversidad, de muerte, de muerte. Y volviendo aquí a Isaías 53, dice la palabra que Él padeció y sufrió por nosotros y que Él se llevó nuestros dolores, lo que era para mí, lo que yo cometí. Si yo cometí fornicación, adulterio, si yo robé, si yo maté, si yo quité, si yo hice en contra de la Biblia, pues ¿qué me viene por eso? La paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte, ¿sí? Y el Señor Jesucristo fue el que pagó por esos pecados. Por eso hoy Dios nos abre la puerta. No todo está perdido. El hecho de que el Señor Jesús hubiera ido a la cruz fue un propósito celestial y algo de mucha bendición para usted y para mí, para la humanidad entera. Porque al ir Él y sufrir por nosotros, abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos ir al cielo. Porque si no hubiera sido así, si no hubiese sido de esa manera, nadie, ningún ser humano podría salvarse. Porque el Señor Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario, fue el que se hizo acreedor, ¿cierto? El único que pudo o que puede perdonar los pecados y ir al cielo es el Señor Jesús. Y hoy es bendición. Dice que esa semana es la Semana Santa y que es un tiempo de recogimiento. Pero nosotros no podemos estar despreciando al Señor todo el año, haciéndolo a un lado, menospreciándolo, practicando el pecado y en un día o 2 días querer ser buen samaritano, querer ir al cielo, ponernos a llorar porque le pegaron al Señor Jesús. No, Él sufrió y Él sufrió por usted y por mí. Lo importante aquí es que usted medite la palabra y que usted sepa que hoy usted tiene salvación, que Él ya nos perdonó por esos pecados que cometimos, por haberlo despreciado, desechado, por haberlo humillado, por haberlo sacado de nuestro corazón, por querer vivir sin Él, ¿cierto? Por todo eso, Él ya nos perdonó. Él ya murió por eso, pero también resucitó. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Que hoy hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió, pero resucitó y nos perdonó. Y lo sigue perdonando a usted. Y me sigue perdonando a mí. Cada día que le fallamos, pero vamos delante de Él y le pedimos perdón, Él lo hace. ¿Sí? Entonces, eso es una poderosa bendición. La muerte del Señor Jesucristo es un valor muy grande. Y Él ya pagó con su vida en la cruz del Calvario por los seres humanos, ¿sí? Por eso cuando la gente se va al infierno, se va por su propia voluntad, se va porque Él quiere, porque Dios dice, yo te presento hoy 2 caminos, escoja el bien para que vivas o el mal para que mueras. Pastor. Entonces seguimos mirando, teniendo en cuenta lo que nos está hablando la palabra del Señor en esta mañana. Usted tiene que en esta mañana reflexionar. Esto no es para que usted cada año, como estaba diciendo la pastora, usted haga o rememore una obra de teatro. No, el Señor nos está hablando, está tocando nuestros corazones. Eso ya pasó, eso sucedió, pero sucedió porque Él nos iba a dar libertad, porque Él con las heridas causadas en su cuerpo iba a llevarse todo pecado y toda maldad. Ya lo miramos las heridas en su frente, ya miramos lo de las heridas en sus manos, ya estábamos mirando lo de las heridas en sus pies, esas heridas en sus pies que nos dan nuevamente la autoridad. Nuestros caminos, nuestros pies estaban encaminados hacia el mal, hacia apartarnos de Él, hacia distanciarnos de Él, pero ahora el Señor paga ese pecado y ahora esos pies tienen ¿qué? Autoridad. Y la palabra de Dios nos dice, todo lo que pisares con la planta de vuestros pies, ¿eso qué es? Autoridad. Autoridad que nos devuelve el Señor nuevamente, es autoridad que nuevamente recobramos nosotros, porque Él pagó ese pecado de lo que nos desviamos, de lo que nos fuimos, de los que nos fuimos buscando otro camino. No hay otro camino, es el único camino. ¿Usted cree que si hubiera otro camino, Dios hubiera permitido que su Hijo pasara lo que tuvo que pasar? Fueron 6 horas de padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, 9 de la mañana a 3 de la tarde, y fueron 3 horas donde la oscuridad llegó, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. ¿Oscuridad por qué? Porque el Padre no quiso ver el sufrimiento de su Hijo. Era tanto el dolor de Él, el Padre no quiso ver el sufrimiento de su Hijo.
Y en esas 3 horas la oscuridad llegó. Y dice la palabra del Señor, y el Señor lo dice, me rodearon perros me rodearon. ¿Por qué? Todos los demonios juntos encima de él, todo el pecado del mundo encima de él en esas 3 horas. Esas primeras 3 horas fueron tristes y fueron tremendas, pero esas siguientes 3 horas fueron de un padecimiento total. Y lo que pasó ahí en esas 3 horas siguientes, de 12 del día a 3 de la tarde, tal vez muchos no lo conocemos, tal vez muchos no lo comprendemos, tal vez ni siquiera quedó narrado en esta palabra, porque el Padre no quiso revelarlo, porque el Padre trajo oscuridad sobre la tierra para que no se viera ese padecimiento de su Hijo. Ni él mismo quiso mirarlo, ni él mismo fue capaz de mirarlo. Escúchame, lo decía mi esposa hace un momento, tenemos que tener en cuenta algo. Ese castigo, esa cruz del Calvario era para ti y era para mí. Ese padecimiento no era para él. El que no conoció pecado, ¿por qué iba a pagar por el pecado? Así estaba. No había alguien más, no había alguien que tuviera esa autoridad y ese poder para hacerlo. La que Adán le entregó con la caída del hombre al diablo, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, un hombre perfecto, tenía que venir y tenía que llegar a arrebatarlo. Y nos sigue hablando la palabra del Señor. Ya miramos las heridas en el rostro, las heridas en sus manos, las heridas en sus pies, las heridas en su espalda, los latigazos que se le dieron a él. 40 días duró Moisés con el Señor en el monte Sinaí, esperando recibir las tablas de la ley, los mandamientos del Señor. Y él regresa después de 40 días y ¿qué encuentra? Un pueblo alabando un ídolo, un pueblo alabando, haciendo algo tremendo alrededor de un ídolo que ellos mismos fabricaron. 40 años en el desierto, un pueblo dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por necio, por rebelde, porque llevaron al Señor al extremo. Hubo un momento en que el mismo Señor le dice a Moisés, déjame que lo acabe, déjame que los destruya, me tienen cansado, me tienen hastiado, déjame que los destruya y yo pondré y te pondré al frente de otro pueblo distinto, voy a crear otro pueblo distinto. Y solamente la intercesión, la oración de Moisés hizo posible de que siguiera adelante ese propósito del Señor y quedara ese remanente. Él siempre se reserva un remanente. Esos 40 años en el desierto, esos 40 días de Moisés haciendo esa obra poderosa, trayendo sus mandamientos para encontrar un pueblo desviado totalmente, son esos 40 latigazos que se le dieron a él. Y muchos dicen también que esas heridas en su espalda representan que hoy en día más o menos las 39 enfermedades más o menos que tienen más injerencia sobre el ser humano representan eso. Cada una de esas enfermedades representa un latigazo que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que en ese tiempo los romanos castigaban y castigaban supuestamente con 39 latigazos, porque si se daban 40 el último era de muerte, y ellos no querían que él muriera en el momento de los latigazos. Ellos querían latigarlo y que prosiguiera ese camino, que llevara esa cruz y que fuera llevado a este sitio. Por eso habla la palabra del Señor. Esos latigazos, esas heridas en su espalda representan eso, mis amados hermanos. Somos distintos, escúcheme. Este pueblo que está hoy en día es distinto del pueblo que salió de Egipto y cruzó ese desierto. Ese pueblo que dice la palabra del Señor que era un pueblo de dura cerviz. ¿Cómo es el pueblo hoy? Ya lo estaba hablando mi esposa. La gente se quiere apartar del Señor, quiere buscar un camino, su propio Dios, vivir de la forma que quieran. Pero el Señor nos está hablando hoy. Yo no sé si tú has sido capaz de entenderlo. Si tú eres una persona espiritual y en este momento entiendes, la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Y Él va a utilizar lo que sea para que nadie se pierda. Él va a hacer lo que sea para que todos vuelvan su rostro hacia Él. Que muchos se perderán, desafortunadamente, muchos se van a perder. Pero que Él va a hacer hasta lo imposible porque el pueblo vuelva su rostro a Él, Él lo va a hacer. ¿No crees que esto es una obra del Señor? Haciendo que todos vuelvan el rostro a Él. Hoy en día miramos mucha gente que ni siquiera conocía al Señor y ya están volviendo su rostro a Él. Un propósito del Señor. Ahora miramos, la palabra del Señor nos habla de que la lengua se le pegó en su boca. Lo encontramos en el libro de los Salmos. La lengua se le pegó en su boca. ¿Qué hay en la lengua? Hermanos, si hay algo tremendo, lo dice la epístola del apóstol Santiago, si hay algo tremendo en la lengua, un pequeño miembro que ha desatado guerras, un pequeño miembro que ha desatado enemistades, un pequeño miembro que ha destruido hogares, familias, que ha destruido sociedades, un pequeño miembro que si no es dominado puede encender un fuego impetuoso. La lengua se le pegó en su boca y él tuvo sed. En esas palabras que repiten, él tuvo sed y le dieron a beber vinagre.
Le dieron a beber vinagre en ese momento de la sed. Sí sabe que los que eran sacrificados en ese momento les daban una unción de mirra y otras cosas para que fueran como anestesiados, para que murieran anestesiados. Nuestro Señor Jesucristo no lo quiso recibir. Él quiso morir consciente. Él quiso morir porque Él no murió, Él entregó su vida. Cuando la palabra de Dios nos dice, y Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Él no murió, Él quiso entregar su vida, Él la entregó. Cuando Él dice consumado es, Él dice ya pagué, no debo nada, no debemos nada, tú y tú no debes nada, y entregó su vida. Consumado es, ya pagó, pero Él entregó su vida, Él no murió. Él entregó su vida. La palabra de Dios también nos habla de esas heridas que la barba le fue arrancada. Imagínese usted esto, imagínese usted arrancarle la barba. Y arrancarle la barba no lleva a otra cosa que desfigurarle totalmente el rostro. Y al desfigurarle totalmente el rostro, mi esposa lo leía ahorita en este mismo libro del profeta Isaías, de que no le conocimos con hermosura, de que esa presencia varonil, esa presencia hermosa fue desechada totalmente. ¿Para qué? Para que no nos hiciéramos imágenes. Y entonces lo que vemos hoy en día, pues son obras de seres humanos. Y usted mira que muchas veces hasta lo distorsionan. Yo me pongo a mirar cómo a veces pintan un Jesús como con una forma, yo no sé, de ladrones. No, hoy no se parece, hoy esa palabra no tiene aplicación, no la miramos, no le parece. Entonces, esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, el quitarle la barba de su rostro, de su hermoso rostro, despellejarle la barba, lo desfiguran totalmente. Lo desfiguran totalmente. ¿Y qué imágenes hay de Él? Para que no nos hagamos ninguna imagen de Él, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y aquí hay una herida más tremenda, la herida en el costado, que tiene que ver con lo que mi esposa les estaba explicando de esas heridas internas. Y esa herida en el costado que traspasa esa lanza a su corazón, nos va a traer, ella ya nos explica qué es lo que nos va a traer. Esa herida en el costado, aquí ya lo miramos. Esas heridas en la frente, ¿qué nos dio libertad? Ya no hay miseria, ya no hay ruina, ya no hay escasez. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una poderosa bendición. Las heridas en sus manos nos devuelven nuevamente la autoridad. Manos que se utilizaban para el mal son manos que Dios va a bendecir. Todo lo que toque la palma de nuestras manos va a ser de bendición. Por eso tú pones la mano sobre el mercado, sobre la alacena. Con esta misma mano bendices a tus hijos, ministras a tu esposo, ministras a tu esposa. Con esta misma mano pones tus manos sobre ese dinero que viene para ti, del trabajo, del sueldo, lo que sea. Padre, multiplícalo, Padre de la gloria. Y hay autoridad porque es que Él ya pagó. Las heridas en los pies, esos pies dan autoridad. Todo lo que pisar en la planta de nuestros pies. Yo no sé, los que no tienen una casa, ya la han conseguido, ya la están buscando. Vaya, búsquela y ponga los pies sobre esa casa, allá en esa venta de casas, allá en esa inmobiliaria, y diga: Padre de la gloria, tu palabra dice que lo que pisar en la planta de mis pies, eso es que autoridad. Y Dios nos devolvió la autoridad. Al principio era un camino perdido, nuestros pasos se encaminaban al mal. Ahora nos dio la autoridad sobre nuestros pies. Esas heridas en su espalda, por esas llagas hemos sido curados. ¿Por qué? Porque Él pagó esos 40 años en el desierto, un pueblo con una dura servir, ese tiempo tremendo que Moisés estuvo con el Señor y volvió y los encontró en la idolatría. Todo eso fue pagado por esas heridas en su espalda. Y miramos entonces lo que pasó con su barba, fue desfigurado totalmente. Y ahora vamos a mirar, ya para terminar, esa herida en su costado. ¿Qué significa esa herida en su costado que fue traspasado? Ese costado que fue traspasado y sale sangre y agua de él. Bueno, entonces volviendo aquí a las heridas internas del Señor Jesucristo, usted y yo contribuimos a ese dolor emocional, a ese dolor del corazón, a ese dolor del alma allí del Señor Jesucristo. Y fue abandonado por todos nosotros. Él fue dejado allí y hasta los mismos discípulos se apartaron del Señor Jesucristo. Entonces, mire, hoy no es usted ni yo el que buscamos a Dios. Hoy es Dios el que nos busca en medio de esta pandemia, en medio de este virus que está azotando al mundo entero. No es usted el que se está doblegando delante de Dios y no es usted el que lo ha buscado. Es el Señor Jesucristo el que hoy entra a su hogar y a su familia y está hoy ahí. Usted tal vez dice: ¿dónde está? Está hablando a través de su palabra, porque Dios habla a través de su palabra y hoy nos hace reaccionar y recapacitar que no es usted el que lo está buscando, sino es Dios el que está entrando allí a su casa. Él es el que lo está buscando, ¿sí? No me buscaste a mí,
yo te busqué a vosotros, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, esta herida y estas heridas que hemos venido estudiando es para que usted y yo analicemos y pensemos cómo hemos contribuido al dolor del Señor Jesús y que hoy Dios nos da una salida, Dios nos proveyó a su Cordero, al Señor Jesucristo, para que tengamos vida y salvación. Entonces, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto hoy, que hemos aprendido, es para que usted hoy lleguemos a una conclusión, que el Señor Jesús murió por usted y por mí en la cruz del Calvario y que hoy te ofrece salvación. Hoy entra a tu casa, hoy entra allí donde usted está y te dice, mire, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. ¿Sí? Mi esposo lo acaba de decir. Él nos dijo, no te harás imágenes arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, porque eso es abominación a Dios. Es abominación a nuestro Padre Celestial. Entonces, la conclusión, ¿qué debemos sacar de todo esto? De todo lo que nosotros le hemos hablado, de lo que el Señor les ha revelado allí. Que hay esperanza, que Él está hoy dándole la mano, que hoy el Señor Jesucristo le está diciendo, vea, yo morí por usted, pero si usted quiere, puede ser salvo. Pero si usted quiere, puede escoger el camino del bien y no del mal. Porque yo vuelvo a decirles, solo hay dos caminos, no hay más. O estamos con el Señor, estamos con Dios, o estamos con el diablo. No hay más caminos, no hay más, ¿cierto? Y hoy es un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo de que realmente usted recapacite y reaccione y mire, porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad es la que nos hace libre. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. ¿Sí? Usted puede coger su Biblia y leer la palabra de Dios y mirar qué está diciendo ahí la Biblia, para que no digan, no es que me engañaron, no es que de pronto me están tratando de llevar para otro lado. No, nosotros no tratamos de llevar a nadie, solo presentamos la palabra, solo leemos la Biblia y usted es el que escoge el camino por donde va a la salvación. Entonces vamos a mirar, para concluir, estaba hablando mi esposa esta palabra, lo que nos habla el Señor hoy. Él murió en la cruz del Calvario. Y todas esas heridas en su cuerpo sirvieron. Dice que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Somos libres. Somos libres, dice la palabra del Señor. La palabra es la que nos hace libres. Tenemos que reflexionar sobre eso en esta mañana. El Señor quiere, no que se haga una obra de teatro cada año. Bueno, está bien que cada año se recuerde, pero que cada año se recuerde para que nosotros, en nuestro corazón, esté verdaderamente ese sentimiento, esté verdaderamente ese deseo de cambiar, esté verdaderamente esa mente enfocada en la mente de nuestro Señor Jesucristo. La obra que Él hizo en la cruz del Calvario no fue en vano. La sangre preciosa de Él que se derramó no fue en vano. Él derramó su sangre para darnos libertad, salvación y vida eterna. Y nos dice la palabra del Señor en el libro, en la epístola a los Hebreos. ¿Qué de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación tan grande que Él ya nos la entregó. Esa salvación tan grande que tú y yo tenemos y lo hemos recibido verdaderamente a Él y estamos viviendo una vida que le agrada al Señor. Hemos descuidado esa salvación tan grande. Has apartado tus pasos del camino verdadero, del camino del Señor. Recuerde lo que nos dice la palabra del Señor. No hay otro camino. Él es el único camino. No es Él y otro. Él es el único. No es este evangelio y otro. Él es el evangelio. El verbo se hizo carne. Él es el evangelio. Él no vino a predicar un evangelio. El evangelio es Él. Él es el verdadero evangelio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y hoy el Señor nos está hablando. Y nos está hablando cuando todavía hay tiempo. Él nos habla cuando todavía hay tiempo. Tiempo de convertirnos, tiempo de analizar, tiempo de hacer esa retrospectiva en nosotros, tiempo de saber en nosotros, lo que decía mi esposo ahorita, que le reveló la palabra del Señor, qué tanto nosotros estamos contribuyendo y qué tanto nosotros estamos haciendo para que esas heridas en nuestro Señor Jesucristo no sean atenuadas, sino que cada día como que sean más dolorosas. Mire, el sacrificio en la cruz del Calvario, luego le digo, ese sufrimiento de Él no fue cualquier cosa. Y esa cruz del Calvario no era para Él. Él no conoció pecado. Él no tuvo pecado.
Esa cruz del Calvario era para usted y era para mí. Los pecados los hemos cometido nosotros. ¿Se imagina donde nosotros la tuviéramos que pagar? No hubiéramos podido ni siquiera. No hubiéramos podido ni siquiera. Pero Él no quiso dejar nada sin pagar. Por eso la palabra de Dios concluye y dice, cuando Él entregó su vida, consumado es, pagado es. No quedó debiendo nada. No quedó debiendo nada. Todo lo pagó. Para que tú y yo hoy disfrutáramos esto que estamos disfrutando, salvación y vida eterna. Si ahí en este momento hay alguien que nos está viendo, que no conoce del Señor, hay alguien que nos está viendo, familias de pronto que nos están viendo, que hasta ahora empiezan a mirarnos y empiezan a caminar, está bien Cristo, o hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, vamos a hacer esta oración, una oración de fe y con fe, entregándole nuestra vida al Señor. Mire, y qué importante, yo creo, amor, que es importante que todos lo hagamos. Es un día de reconciliación, entendiendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si a ti te ha tocado el corazón. Cuando nosotros estábamos estudiando esta palabra, nos tocaba el corazón. Es que no es cualquier cosa. Vuelvo y le digo, hermana, hermano, ¿cuál de ustedes, hermanas que están escuchando, no se ha cortado ahí picando el tomate? No se ha cortado un poquitico ahí, cortando el perejil o cortando el cilantro. ¿Y qué es lo que hace usted? Se pone locura, se amarra un trapo, alza el dedito y dura como 3 o 4 días con el dedito alzado. Y mire los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Es un momento de reconciliación. Y vamos a hacer esa oración de fe. Mi esposa va a hacer esa oración de fe. Y yo creo que siendo un momento de reconciliación, un momento donde el Señor ha tocado nuestro corazón, hagamos todos esa oración. Reconciliémonos con Él nuevamente. Volvamos nuevamente a decirle, Señor, estamos arrepentidos. Padre de la gloria, nuevamente, con un corazón contrito y humillado, venimos a decirte, escribo nuestro nombre en el libro de la vida, Padre de la gloria. Así es que la iniquidad, la perversidad y tantas cosas malas, Padre, nos han hecho apartar de nuestro camino. Entonces, vamos a hacer esa oración de fe y como le digo, yo quiero que la hagamos todos. Yo quiero que la hagamos todos porque es un momento hermoso, es un momento de reconciliación. No es un momento, como decía mi esposa ahorita, no es para que esté cada año llorando, ay, mire lo que le hicieron. No, eso pasó hace más de 2000 años. Él está vivo, más vivo que nunca. Ahora en tu vida y en mi vida, ahora en tu corazón y en mi corazón. Pero Él quiere que nosotros hoy reflexionemos. Y lo vamos a hacer con esta oración que vamos a hacer. El Señor Jesús quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. A usted y a mí no nos salva una religión, no nos salva de pronto una costumbre de cada año, no. Nos salva la relación íntima que tengamos y personal con Dios. Él es un Dios personal, Él es un Dios, ¿cierto?, de la iglesia, del mundo entero. Él es Dios por encima de todo, pero Él es un Dios personal. Él quiere que personalmente cada uno de nosotros hablemos con Él. Hoy vamos a hablar con Él, a reconciliarnos con Él. Si de pronto hemos estado apartados, alejados, si de pronto así como nos dijo la palabra, lo hemos desechado, nos hemos apartado, nos hemos escondido de Dios, hemos escondido el pecado, lo hemos guardado en el corazón. Sí, porque a veces cuando pecamos nos escondemos. No, yo no voy a la iglesia, no, yo no leo la Biblia, no, yo no oro. ¿Por qué? Pues porque él ya pecó, porque cometió un pecado y el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hoy sea un día maravilloso. Hoy es un día maravilloso, pero que su presencia hoy venga y nos ayude y nos levante y nos dé fuerzas para seguir adelante. Yo voy a orar. Cierre sus ojitos ahí, agarre su familia, coja sus hijos, coja su esposo. Es tiempo de salvación, es tiempo de vida eterna, es tiempo de hablarle al Señor con sinceridad. Y le vamos a dar gracias por este día, porque Él ya resucitó, Él está vivo y quiere ayudarnos y quiere salvarnos. Amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que está allí, Señor. Gracias por sus familias, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, entrar allí, a donde ellos están, bendito Dios de la gloria. Gracias. Hoy te bendecimos, Dios. Hoy te adoramos, Señor. Hoy queremos reconciliarnos contigo, Señor. Dígale al Señor, Padre, yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero volver mis ojos a ti. Yo no quiero despreciarte más. Yo no quiero esconderme de ti. Yo no quiero, Padre, hacerme a un lado, sacarte de mi vida, sacarte de mi trabajo, sacarte de mi casa, sacarte de esta empresa, sacarte, Dios mío, de mi corazón. Yo no quiero eso. Dígale, Dios, yo quiero tenerte, Dios.
en mi vida, hacerte parte de mis problemas cada día de mi vida, Señor. Quiero tener una conversación real y verdadera contigo, Señor. Ayúdame, Padre, aquí estoy. Dígale en esta hora, Señor Jesucristo, en esta hora yo vengo a ti a pedirte que me perdones, que me ayudes, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me laves con tu sangre celestial, que me limpies, que me selles con su espíritu y que en el día, Padre, que me llames a cuenta, yo pueda, Señor, responderte, yo pueda ir al cielo. Yo quiero estar contigo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada persona, por cada ser humano. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las familias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y has permitido en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Mis amados hermanos, es un tiempo de reflexión. En algún momento, próximamente o después, no sabemos el tiempo, pero vamos a tener que comparecer delante de la presencia del Señor. Y al estar delante de Él y ver esas heridas en sus manos y esas heridas en sus pies, ¿qué le vamos a decir? Discúlpenos, perdónanos, es que no sabíamos, es que no nos hemos dado cuenta. El Señor nos está hablando. Lo único que nuestro Señor Jesucristo llevó de esta tierra y que está en el cielo son las heridas en las manos de su Hijo. Es lo único que está en el cielo que se llevó de esta tierra. Y la palabra de Dios nos habla en el libro del profeta Isaías, tan hermoso nuestro Señor. Le preguntan, ¿y qué son esas heridas en tus manos y en tus pies? ¿Y qué contesta Él? Con ese amor, con esa humildad, con esa mansedumbre. Me las hicieron cuando estaba con mis amigos. Imagínense. Me las hicieron cuando estaba con mis amigos. Él no tiene rencor. Él no guarda rencor. Él lo hizo. Era el destino de Él. Él lo hizo en obediencia al Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo para que tú y yo hoy tuviéramos esta libertad. Eres libre. Tienes que estar alegre. Tienes que estar feliz. Tienes que estar alegre y tienes que estar feliz porque en la cruz del Calvario Él se llevó todos nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él se llevó toda enfermedad. Él se llevó toda tristeza y se llevó toda aflicción. Esperamos que en esta mañana esta palabra ha sido de bendición para ustedes. Los esperamos el próximo domingo. Primer culto de 9 a 10 de la mañana. Segundo culto de 11 a 12 del día. Con una palabra de bendición, con una palabra de libertad, con una palabra llena de amor y de esperanza para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga de una manera grande, poderosa y sobrenatural. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Aquí Matías también vino a despedirse. Todos nos despedimos y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios los bendiga de una manera grande, poderosa y sobrenatural. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios bendiga, los guarde.